Habíamos estado teniendo problemas, ustedes saben, todo lo que me sucedió en la familia, todo lo que ha venido sucediendo, pero me doy cuenta en la voluntad de Dios, cómo es que Él acomoda siempre todo de una forma tan hermosa, tan perfecta, que incluso era algo que a mí me preocupaba cuando estaba yo allá en México. Estaba yo pensando acerca de que no iba probablemente a poder regresar aquí a tiempo para poder exponerles a ustedes la palabra de Dios, por lo mismo de que ya había, el pastor ya me había avisado con anticipación acerca de cómo, que tenía la oportunidad ahora de poder enseñar el libro de Primera de Pedro. Primera cosa, el libro de Primera de Pedro es un libro que contiene mucha doctrina, muchísima doctrina, y es tremendo, es muy profundo. Gracias a Dios por su palabra. Sin embargo, quiero compartirles cuál es mi intención con esta enseñanza. Mi intención sí es que aprendamos doctrina, pero más que aprendamos, que la podamos poner en práctica. ¿Por qué? Porque a mí me sucedió que y les quiero dar el ejemplo, cuando yo estaba estudiando la carrera, recuerdo que durante 4 años y medio desayunaba, comía y cenaba matemáticas. Soñaba matemáticas, pero así, horrible. Y muchas de esas matemáticas yo siempre me preguntaba, ¿y esto cómo lo voy a aplicar? Y aún hoy día, ya algunos ayeres, no voy a decir cuántos, pero que terminé la carrera, sigo preguntándome en qué puedo ocupar toda esa matemática que me enseñaron. Que sí es buena y es importante, ¿no? Me ayudó a razonar, pero ciertamente es lo que a veces nos sucede. Puede que nosotros nos metamos tanto en las profundidades de la doctrina de Dios, pero no sabemos cómo ponerlo en práctica. O sea, el objetivo de mi estudio es precisamente ese. Dios conceda que sí lo podamos llevar a cabo y que podamos aprender juntos. Ahora bien, vamos a ver, mi objetivo en esta mañana es que podamos ver Primera de Pedro 1 y 2, pero como les comento es profundo, entonces si no alcanzamos a terminar, bueno, ténganlo presente, ¿ok? Vamos a comenzar con el texto, está en Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, y me siguen con la mirada, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera cosa, como comenzamos en esta porción, ciertamente vemos que quien está escribiendo esta epístola es Pedro, pero lo que llama la atención no es que sea Pedro, es que él se identifica a sí mismo como Pedro. Ahora, el nombre de él era Simón, ese era su nombre. Y vemos una división muy clara de quién fue Simón antes del Señor Jesucristo, quién fue Simón después del Señor Jesucristo y quién fue Simón después del Espíritu Santo. No podemos decir que eran la misma persona. ¿Por qué? Porque muchas cosas sucedieron en su vida. Simón era un pescador que se le consideraba un ignorante para las cosas de Dios. Cuando él anda 3 años con el Señor Jesucristo, él sin duda recibió una doctrina muy profunda, muy impresionante. Y no solo doctrina, sino también evidencia, vio milagros, vio todo. Pero aún así, al final de esos 3 años, ¿qué fue lo que sucedió? Negó al Señor. Ustedes lo recordarán. Él acabó negando al Señor, él acabó huyendo, él acabó apartándose, porque él no quería tener nada que ver con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos de esta porción? Que muchas veces hay personas que pueden decir que conocen a Dios, que pueden decir que han andado, que han escuchado de Dios, que han escuchado del Señor, pero que si el Señor no ha tenido realmente misericordia, no han sido salvos, o no pueden andar en la tercera etapa que vemos a Pedro. ¿Cuándo? Cuando desciende el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés dice la palabra que Él es lleno del Espíritu Santo, y ahí es donde está la diferencia. Cuando una persona es verdaderamente salva, es llena, bueno, no es llena, es el Espíritu Santo desciende sobre él y entra a morar en él. Y comienza un proceso de llenura del Espíritu Santo. Pero en el hecho de tener el Espíritu Santo ya morando en una persona, la persona comienza a cambiar. Entonces, esa es la diferencia principal en lo que vemos en Pablo. Esta epístola, la epístola de Primera y Segunda de Pedro, fueron escritas después de las epístolas de Pablo. Todas las epístolas de Pablo que conocemos, estas se consideran que se escribieron entre el 64 y el 67 después de Cristo. ¿Ok? Adicional a esto, vemos cómo es que un Pedro ya transformado, como les comento, él era pescador, negó al Señor, no quería tener nada que ver con él,
Y al final, después de del descenso del Espíritu Santo, vemos a un Pedro que fue capaz de ir a la muerte sin negar al Señor Jesucristo. Incluso muere de cabeza, ya saben, porque según la tradición dice que él creía que no era digno para morir igual que el Señor Jesucristo. Entonces vemos a un Pedro que fue cambiado y que fue transformado y que incluso fue considerado como uno de los pilares de la iglesia primitiva. ¿Ok? Esta epístola, la epístola de primera de Pedro, habla, el punto fundamental o el tema que se centra en general toda la epístola es acerca de la esperanza cristiana en tiempos de pruebas. La esperanza cristiana en tiempos de pruebas. Y lo vamos a ver muy marcado en esta porción. Mientras que tenemos tres diferenciaciones. Tenemos a Pedro, que se le considera el apóstol de la esperanza. A Pablo, que se le considera el apóstol de la fe. Y a Juan, el apóstol del amor. A Pedro se le considera el de la esperanza porque él nos insta por medio de esto a seguir esperando, a seguir aguardando la promesa que hemos recibido. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar en esta mañana con una breve oración. Padre Santo, le damos gracias, Señor, porque me da la oportunidad de poder estar aquí frente a la congregación. Quiera por favor usarme, Señor bendito, para que en esta mañana podamos aprender conforme a su voluntad. Quiero usarme, Señor, para que sea su palabra la que se exponga, no mis ideas, sino mis pensamientos, Padre. Quite de mí, por favor, toda altivez, Señor, todo sentimiento de arrogancia, Señor, todo pecado, Padre, que oscurece su palabra, Señor mío, y límpieme para estar puro, Padre, para poder presentar ante usted lo que a usted le agrada. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey y Señor, le doy gracias, en el nombre de mi Señor Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar. Petro. La palabra Pedro significa Petros y es una diferenciación contra Petra, que es una piedra pequeña. Cuando nosotros vemos en Mateo 16:16, vamos a ver Mateo 16:16. En Mateo 16:16 la palabra nos dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos aquí dos diferenciaciones. Cuando nosotros leemos, recuerden, cuando nosotros leemos nuestras versiones, muchas veces las traducciones son generales, no son específicas y no se apegan al griego. Pero si nosotros vamos al griego original, realmente aquí nos dice, respondiendo Simón, nos diría, respondiendo Simón Pedro, tú le digo, ya me estoy... vamos en el punto donde dice, y yo también, ya me estoy perdiendo, denme un segundo. 16:18, y yo también te digo que tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petro significa piedra pequeña, eso significa un Petro, significa una porción de una Petra. Petra es una masa de piedra como tal, es una roca, es una peña, es algo gigante. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dijo esto, muchas veces tenemos conforme a la tradición que cuando el Señor le dijo a Pedro que él era Pedro y que sobre esa roca fundaría la Iglesia católica lo utiliza, como ustedes saben, para decir que Pedro es el fundamento de la iglesia. Pero no, esto es porque previo a esto el Señor Jesucristo le había preguntado: ¿quién dices tú que yo soy? Y él le dice que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre ese fundamento, que yo soy el Hijo de Dios viviente. Es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, en primera cuestión, aquí vemos que Pedro, él ya se convierte en una roca pequeña. ¿Ok? Cuando leemos la segunda parte de nuestro libro de Primera de Pedro 1:1, de nuestro versículo principal, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora, apóstol de Jesucristo, apóstol significa que es alguien que es enviado a predicar el evangelio, o alguien que es enviado, así como tal es la traducción de apóstol. Sin embargo, en el caso de Pedro, fue un delegado específicamente embajador del evangelio, oficialmente comisionado de Cristo con poderes y milagros. Es decir, solamente existieron 13 apóstoles. Y esto quiero que nos quede, o me gustaría expresarlo, que nos quedara fundamentado. ¿Cómo digo 13 apóstoles? Porque al principio se eligieron 12, uno fue despreciado, quien fue Judas, y después Pablo.
¿ok? Quien fue elegido por el Señor. Ahora muchas veces las personas me dicen, oye, ¿y Matías qué? Pues ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que sucedió con Matías? Nada. ¿Pero por qué no hay nada de Matías? ¿Quién eligió a Matías? Pedro. Pedro eligió a Matías también, pero él lo hizo antes del descenso del Espíritu Santo. Recuerden, el Señor Jesucristo había muerto, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Y los creyentes o la iglesia permanecieron juntos un tiempo. Y ahí fue cuando él decide echar suertes, eso lo vemos en Hechos. Él decide echar suertes, creo que no me acuerdo del versículo, discúlpenme. Decide echar suertes y eligen a Matías como el 13º apóstol, el 12º apóstol, bueno, el 13º apóstol. En este caso, vemos de Matías que de Matías no tenemos más información. Sin embargo, tiempo después el Señor Jesucristo elige a Pablo, quien viene a tomar el lugar del 12º apóstol. ¿Ok? Entonces, un apóstol, hoy día vemos a mucha gente que está hablando en cuestiones de perdición, que están diciendo que existen apóstoles. Ustedes lo han visto. En una ocasión yo venía de mi trabajo, en ese entonces trabajaba en el aeropuerto, y venía bajando y vi un espectacular enorme donde decía, acude a la reunión del apóstol de Jesucristo, ¿no? Y este apóstol era uno de tantos, ni siquiera recuerdo el nombre, un tal Maldonado, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero un tal Maldonado se apellida. Y el hombre, y decía que era un apóstol de Jesucristo y que han venido a dar la verdad y todo esto. Hoy día los apóstoles ya no existen. Guillermo Maldonado, gracias hermano. Guillermo Maldonado, hoy día los apóstoles ya no existen, porque para que fueses apóstol de Jesucristo necesitabas presenciar su vida, verlo en vida y estar con él. Realmente los que fueron apóstoles fueron los que convivieron con el Señor Jesucristo. Y hay quienes dicen, oye, ¿y por qué Pablo? Si Pablo pues ya llegó cuando el Señor Jesucristo murió. La palabra nos enseña que él fue enseñado por Cristo Jesús en el desierto durante 3 años. Nos explica eso la palabra. Y dice que cuando habla acerca de su testimonio, dice que él se convirtió y lo primero que hizo no fue ir ante los apóstoles, ante los hermanos a declararles, sino que se fue durante 3 años y fue instruido por Cristo Jesús para después comenzar su ministerio, y es cuando llega a Jerusalén y habla con los demás apóstoles. Entonces, en Efesios 2:20 leemos que dice la palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, cuando nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, y el fundamento de los apóstoles y de los profetas no es otro más que Cristo Jesús. No podemos confundirnos y creer que son las ideas de Pedro, son las ideas de Pablo, son las ideas de Juan. No, todo lo que ellos predicaron, todo lo que ellos enseñaron fueron instrucciones que el Señor Jesucristo les dio, que también el Espíritu Santo les reveló. Entonces, el fundamento básico siempre es la piedra del ángulo, quien es Jesucristo mismo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vemos Pedro, apóstol de Jesucristo. En la segunda parte de nuestro versículo, dice, a los expatriados de la dispersión, William Berkeley y William MacDonald nos dicen o nos explican que antes todos los privilegios eran para el pueblo de Israel y a ellos se les denominaba los elegidos. Cuando nosotros leemos la porción de a los expatriados de la dispersión, nosotros lo estamos leyendo conforme a nuestra versión Reina Valera, pero si nos vamos al griego original, dice, ya traducido, a los elegidos expatriados de la diáspora. ¿Ok? A los elegidos expatriados de la diáspora. Ya en nuestra traducción nada más lo muestra como a los expatriados de la dispersión. A los elegidos expatriados, los elegidos era el nombre que se utilizaba para el pueblo de Israel. Sin embargo, hoy sabemos que Israel fue despreciado, y estos comentaristas es lo que nos dicen. Hay dos posturas, hay quienes dicen se refiere al pueblo de Israel, pero estos comentaristas nos explican que se refiere a los gentiles y nos dan las evidencias precisamente acerca de cómo es que ellos consideran que se refiere a los gentiles. Y si lo leemos en Primera de Pedro 1:18, dice la palabra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Primero ahí está hablando acerca de personas que fueron rescatadas de su vana manera de vivir. Quienes vivían de esa forma eran los gentiles. En 1 de Pedro 2:10 nos dice, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, aquí claramente nos está diciendo a ustedes que no eran pueblo, porque el pueblo que era elegido era Israel. Entonces está hablándole a los gentiles, pero ojo, no estoy hablando de un gentil que no es salvo, estoy hablando de un gentil salvo, ¿ok? No de un gentil, no de una persona que no conoce a Cristo, es uno que ya ha sido salvo, pero no hace referencia a los judíos que fueron salvos. Ahora, precisamente siguiendo en el hilo, en 1 de Pedro 4:3 nos dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Se está diciendo, ya basta de que sigas haciendo lo que le agrada a los gentiles. ¿Por qué? Porque eras gentil, porque andabas conforme a tu carne, porque andabas conforme a tu concupiscencia, dejándote llevar por tu carne únicamente lo que tú deseabas. Ya basta. Ahora ya eres parte de la iglesia. Entonces hasta ahí vemos quiénes son los elegidos, que ya no es el pueblo de Israel a quien se está dirigiendo esta carta. Pueblo de Israel salvo, no. Gentiles no, ni a Israel ni a gentiles, sino a gentiles salvos. ¿Ok? Entonces, si leemos en la segunda porción, y sin duda puede que existieran también algunos judíos entre ellos. ¿Por qué? Porque como sabemos, Pedro fue enviado a los judíos. Él fue enviado a los judíos, él fue enviado al pueblo de Israel, mientras que Pablo fue enviado a los gentiles. Sin embargo, también vemos que al principio Pablo ministraba a los judíos. También, si ustedes recuerdan, en las cartas vemos que él ministraba a los judíos, pero llegó un momento en el que Pablo dijo, ya basta, ya no voy a seguir hablándoles a ustedes, están de aferrados, no quieren entender, me voy a los gentiles. Pedro sin duda también enseñaba a los judíos y también a los gentiles, pero aquí básicamente la exhortación o el punto es que esta carta está dirigida a la iglesia que eran gentiles. Segundo punto, en expatriados de la dispersión. Como les decía, diáspora, si ustedes leen el griego original, dice diáspora, que significa dispersión, y es el nombre técnico que tenían los judíos diseminados en el exilio fuera de Palestina. Ahora, expatriados era en ocasiones que los judíos tomaban la decisión de salir de Jerusalén, de salir de Israel e ir a otras naciones, ya sea que eran echados fuera por cuestiones políticas, por cuestiones personales, por cuestiones de haber hecho cosas incorrectas, eran echados fuera, o en algunas ocasiones ellos tomaban la decisión de salir de las naciones para hacer negocio en otras naciones, etc. Entonces eso es un expatriado, alguien que antes que formaba parte de la patria, ¿no? Como tal. Sin embargo, ahora sabemos que se refiere a los expatriados que hemos sido la iglesia. Somos los expatriados o se refiere a nosotros como los expatriados. Si nosotros vemos en Hechos 8.1, y esto nos lo comenta muchas veces o en reiteradas ocasiones nuestro pastor, que nos dice, si no hacemos caso a Hechos 1.8, se nos va a aplicar Hechos 8.1, exactamente. Entonces cuando leemos Hechos 8.1, nos dice la palabra, Hechos 8.1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, aquí estamos viendo que después de que comienza la persecución de la iglesia es expulsada. ¿Por qué? Porque pues están siendo perseguidos, ellos mismos huyen, corren, están yendo ya fuera, están siendo expatriados. Ahora, son esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Sin embargo, ahora sabemos cuando nos lee, y esto es importante, que nosotros quizá podamos decir, oye hermano, está bien eso que tú me estás diciendo, está bien, comprendo que eso le sucedió a la iglesia primitiva, pero eso ¿cómo aplica para mí? Yo soy mexicano, yo nací mexicano, yo he crecido mexicano, no me he ido de México, sigo estando aquí, ¿cómo puedo yo ser un expatriado? Yo no nací en Jerusalén ni en Israel. Lo cierto es que la palabra nos explica que aquellos que somos la iglesia, que hemos sido salvos por fe, somos expatriados, que esta tierra no es nuestra tierra, que nosotros anhelamos una tierra mejor, y nos lo dice la palabra en Hebreos 11:13 al 16, si vamos a Hebreos 11:13 al 16, en Hebreos 11:13 al 16 dice, conforme a la fe, está hablando acerca de los héroes de la fe, conforme a la fe murieron todos estos,
sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces aquí nos está hablando acerca de todos aquellos héroes que han vivido por la fe, pero ciertamente la iglesia vivimos por la fe. Y nosotros no deberíamos de considerar esta tierra como nuestra tierra, este mundo como nuestra tierra. ¿Por qué? Porque realmente tenemos tiempo para regresar al mundo. Si realmente anhelamos las cosas del mundo, tenemos el tiempo de regresar a nuestras concupiscencias, a nuestra lascivia, a todo lo que andábamos. No, hemos creído por fe y por fe aguardamos que en el día en el que el Señor nos llame, vamos a estar con Él en gloria, para una mejor ciudad, las mansiones eternas, la presencia de Dios eterno. ¿Ok? Entonces aquí es donde nos explica precisamente cómo es que nosotros también somos los expatriados. Espero que hasta aquí vayamos bien. Vamos a ver de nueva cuenta nuestra versículo principal. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En esta porción, en esta porción, ya me seguí. ¿Me pones el mapa, hermano, por favor? Cuando leemos, vamos a regresar en el 1, dice, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, tal vez nosotros vemos esta porción y decimos, Mar Negro, Reino de Bósforo, Armenia, pues quién sabe dónde está, ¿verdad? Siendo sinceros, a mí me sucedió, yo digo, pues quién sabe dónde está. Toda esta zona que hoy día vemos aquí, en aquellos entonces, Pedro está dirigiendo la carta a estas naciones, a estos países, sí puedo llamarle naciones, a estas naciones. Hoy día todo esto es Turquía. Vamos a poner otro mapa, si ustedes lo ven allá en esa porción, aquí tenemos México, gracias hermano, aquí tenemos Estados Unidos, México, todo lo que es América, nos vamos hacia Europa y eso es Turquía. Si nos vamos hacia abajo, van a poder ver que ahí está Israel, aquí abajito, ándale, exactamente hermano, ahí está Israel, arriba está Turquía, ahí estuvo Jerusalén donde todo sucedió y él está enviando la carta a lo que hoy día es Turquía. Pero Pedro no se encontraba en Turquía, en Asia, Capadocia, Bitinia. Él nos dice la palabra que se encontraba en Babilonia. Ahora nosotros decimos Babilonia, pero Babilonia ya no existía. Sí, en efecto, Babilonia como ciudad ya no existía, pero quedaron vestigios de la ubicación del lugar y se le seguía considerando en Babilonia. Como tal, si vemos 1 de Pedro 5.13, en 1 de Pedro 5.13, la palabra nos dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ahí él está diciendo, yo estoy con la iglesia en Babilonia, les mando saludos. Me estoy dirigiendo a ustedes, los expatriados que están dispersos. Recuerdan que vimos dónde estaba Jerusalén, ya no están ahí los hermanos, han sido dispersos y están en toda esta zona predicando y llevando la palabra de Dios. Entonces, también comprendemos y sabemos que en esta porción Pedro estaba siendo de influencia entre los hermanos en esta área porque fue la misión que le fue encomendada por Dios. Recordarán en una porción en Hechos 16:6 al 8, vamos para que lo veamos, en Hechos 16:6 al 8, Hechos 16:6 al 8, Hechos 16:6 al 8 nos dice la palabra, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Hermano, ¿me pones tantito, por favor, el de Ponto, Galacia? Esto que nos está hablando ahí es acerca de... Ándale, gracias. Bueno, el otro, el que era el del Ponto. Y ahorita venimos a este. Aquí lo que estamos leyendo es lo que hizo Pablo. Nos dice claramente que Pablo quería entrar a Asia a predicar, pero que el Espíritu Santo se lo impidió, no le permitió que entrara a Asia. Por lo tanto, él dio la vuelta.
La pregunta es, yo me lo había hecho hace tiempo, ¿por qué cuando yo leí esta porción decía, ¿por qué no entró a Asia? Bueno, la respuesta es porque Pedro estaba ya trabajando en toda esta área. Y sabemos que el Señor mandó a los apóstoles a que trabajaran a distintas áreas. Pablo precisamente, él dice que él iba únicamente a las áreas donde no había sido predicada la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo hacía. Entonces hoy día sabemos que esa es la razón por la cual él no pudo entrar a Asia, porque Pedro ya se encontraba trabajando con ellos. Ahora, sí, hermano, ¿me pones el otro mapa? Gracias, hermano. Ahora, si se dan cuenta, marqué con rojo ciertas ciudades, lo que es Roma, Grecia, Turquía, Israel e Irak. Ahora, Israel es en Jerusalén donde todo comenzó. Turquía es donde Pedro estaba llevando la palabra. Grecia y Roma es a donde fue Pablo. ¿Ok? Hay quienes dicen incluso que Pedro estuvo en Roma, que Pedro murió en Roma. Es lo que defienden los católicos, pero no es cierto. No es cierto, regresamos al tema. Pablo solamente iba a los lugares donde no llegaba ningún otro apóstol o donde nunca estuvo ningún apóstol. Y no hay evidencias que hablen acerca de que Pedro se encontró en Roma. Entonces, lo que quiero que quede claro es que Pedro trabajó en esta área. ¿Dónde se encontraba Pedro? En lo que hoy día se conoce como Irak. Eso era Babilonia en el pasado. Esa era la zona de Babilonia. Se encuentra abajo de la ciudad de Bagdad, lo que hoy día es Irak. Era Babilonia en ese entonces, donde se encontraba Pedro. Entonces él estuvo trabajando en esa área, en esa porción. ¿Ok? Vamos a continuar con nuestro versículo. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esta porción, que es un solo versículo, ¡pum!, es tremendo. Esto es tremendo, hermanos. O sea, es tremendo. ¿Por qué? Porque Pedro nos está hablando aquí con una autoridad y con una cantidad de doctrina tremenda. Pero antes de que pasemos a eso, vamos a ver qué nos está diciendo aquí la palabra. Nos está hablando acerca de la Trinidad. Si ustedes prestan atención, nos habla acerca de la Trinidad. Menciona al Padre, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, hay personas que dicen, ¿sabes qué? La Trinidad no existe. Yo creo en un Dios unitario, o yo no creo que Jesucristo sea Dios. Lo cierto es que la palabra nos explica y nos habla en muchas porciones que el Padre es Dios, que el Hijo, el Señor Jesucristo, es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, nosotros lo entendemos como la Trinidad son tres personas en un solo Dios. Incluso lo cantamos, lo entonamos. Ahora, esto es importante que tengamos presente. Para nosotros es muy difícil, y de hecho es imposible, poder entender esto. No podemos entenderlo. Nuestra mente es muy limitada. No podemos comprenderlo. Porque en el momento en el que empezamos a querer razonarlo, nos encontramos con choque, nuestro razonamiento no nos funciona para poder comprenderlo. Ahora, una cosa es importante, que no por mi capacidad o por su capacidad, hermanos, de no saber explicar la Trinidad, porque no podemos, no significa que la Trinidad no exista. No significa que la Trinidad no sea. Entonces, algo que debemos de tener presente es que Dios es infinitamente más grande que nosotros. Es infinitamente más grande que nosotros. Y esto es algo que a mí me gusta tener presente y lo utilizo para mí y quiero compartírselos. Hace un tiempo estaba oyendo una enseñanza del Dr. Sproul y él decía, para poder entender un poco de quién es Dios, nosotros los hombres somos como un vaso. ¿Cuántas veces hemos leído en la palabra acerca de que somos vasijas de barro? Lo hemos leído muchas veces, pero muy pocas veces lo aterrizamos, muy pocas veces lo entendemos. Este no es de barro, este es de plástico, pero imaginemos lo mismo. Yo creo que si yo llenara este vaso con agua y me lo vertiera en el cerebro, pues es más agua que lo que es el tamaño de mi cerebro, de entrada, ¿no? Pero este vaso es como uno de nosotros. Ahora, el Dr. Sproul decía,
una regla fundamental que manejaban los cristianos, los creyentes de la época medieval, de la época de la Reforma, era que decían, lo finito no puede contener lo infinito. Lo finito no puede contener lo infinito. ¿Qué significa esto? Yo les invito, hermanos, a que con este vaso vayan a un río y lo sumerjan y quieran contener el río mismo con este vaso de agua. Quieran meter todo ese río en este vaso de agua. Es imposible. Y aún así, los ríos tienen una medida establecida de agua. Váyanse al mar y hagan la misma práctica. Quieran juntar todo el mar con este vaso. Y el mar tiene un número de litros específico. No es infinito. Ahora, cuando leemos acerca de quién es Dios, sus pensamientos, sus obras, y queremos que todo quien es Dios contenerlo y entenderlo en un vaso, ¿podremos acaso hacerlo? Él es infinito, hermanos. Entonces, eso para mí es muy práctico. Y esta es una porción donde queda muy claro, la Trinidad. Hemos oído 3 personas en un solo Dios. Explíquenlo, no puedo. No puedo explicarlo. Pero sí puedo utilizar esta porción de la palabra, primero para comprender, porque Dios me está diciendo, soy 3 personas. Y si alguien viene y me pregunta, ¿no existe la Trinidad? Aquí claramente me lo explica. Y no solamente aquí. Dios también me dice en 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces ahí primera cuenta nos está hablando de nueva cuenta nos está hablando de la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En Mateo 3, 16 y 17 nos dice otro ejemplo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí vemos expresado también la Trinidad. Regreso a lo que les comento, hermanos. Dios es uno. Dios es uno en 3 personas. Nuestra limitante es poder explicar. Y sin duda se van a encontrar con muchas personas que los inquieran al respecto y digan, hey, pues explícame la Trinidad, explícamela. No puedo explicártela, pero la creo. ¿Por qué la creo? Porque Dios me dice que así es. Y creo fielmente en lo que Dios me dice. Cuando vemos y regresamos en esta porción que dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Nos habla en primera cuenta, en el elegidos. Primero nos habla acerca de la elección, que hemos sido elegidos. Nos habla acerca de la presciencia, que es el previo conocimiento de Dios. En santificación, siendo santificados, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, y nos está hablando uno es la obediencia, y al ser rociados con la sangre de Jesucristo es salvación. De entrada nos está hablando de 5 doctrinas tremendas, que si nos metemos a cada una de ellas y a explicar al detalle cada una de ellas, es tremendo. Vamos a comenzar con elegidos. Elegidos en el griego antiguo significa eclectos, o es la palabra eclectos, hermano. 5. ¿Dije otro número? 5, aquí. Eclectos. Bueno, fíjense, era justamente lo que les decía. Y eso que vamos rápido. Eclectos. El pueblo elegido de Dios fue Israel. Sin embargo, por su desprecio el Señor, ahora los elegidos hemos pasado a ser los gentiles. Es lo que les explicaba hace un momento. De quiénes somos ahora los elegidos, por causa de que Israel despreció al Señor Jesucristo cuando Él vino. Por esta causa, Dios ahora nos ha dado la oportunidad a los gentiles. Ahora, es importante que tengamos esto presente, porque me ha tocado platicar con hermanos que me dicen, y hermanas que me dicen, oye, es que Dios nada más era Dios de Israel.
Dios nada más vino a salvar a Israel. Y los demás, pues no estaban contemplados, los demás, porque Israel despreció, por esas razones que ahora entraron. Lo cierto es que no fue así. El pueblo de Israel fue elegido para llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Para eso fue elegido Israel. Pero ellos no cumplieron con la tarea. Ellos no hicieron lo que debían hacer. Por esa razón Dios los despreció. Incluso, aunque no hicieron lo que debían hacer, cuando vino el Señor Jesucristo, ellos despreciaron al Señor Jesucristo. Ellos no creyeron que Él era el Redentor. Ellos no creyeron que Él era el Mesías. Ellos desdeñaron al Señor Jesucristo. Por esta razón, Dios los descartó y ahora nos ha elegido a nosotros. Y es ahí lo que les comento y que debemos de tener nosotros presente. Si Él ha puesto ahorita un velo en Israel, Él siendo el olivo, ha sido por un momento puesto en pausa y hecho a un lado, porque se les dio la tarea de predicar el Evangelio, a nosotros, a quienes ahora, un olivo silvestre que ha sido implantado, que se nos ha dado la oportunidad de conocer el Evangelio y de llevarlo a las naciones, ¿qué creen ustedes que hará con nosotros si no obedecemos? Tengamos presente eso. Muchas veces, como dice un dicho, ¿no? Que nadie escarmienta en cabeza ajena. Debemos de tener presente eso. ¿Cuál es nuestro deber como iglesia? Nuestro deber como iglesia es ir y predicar el Evangelio. Voy a dejar en esta porción en pausa precisamente porque ya no tenemos más tiempo, pero sí quiero resumir hasta este punto que hemos aprendido. En primera cuestión, Pedro como apóstol, en la aplicación para nosotros es tener presente que somos piedras, somos pequeñas piedras que formamos parte de esta roca tremenda, de esta peña enorme, esta Petra, quien es Cristo Jesús. Nosotros somos piedras vivientes, estas piedras pequeñitas que debemos de ir y predicar el Evangelio. Somos mensajeros, no apóstoles como los apóstoles que estuvieron con Cristo Jesús, pero sí mensajeros para predicar el Evangelio. Hemos sido elegidos y hemos sido dispersos de cierta forma en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos ninguna influencia en decir, yo quiero nacer en México, o yo quiero nacer en Estados Unidos, o yo quiero ser yucateco, por ejemplo. No. Sí, o chilango, ¿no? No. Dios nos dio dónde nacer bajo su pura voluntad y bajo su soberano plan. Hemos sido dispersos y esta tierra no es nuestra. Estamos aguardando la celestial. Entonces, segundo punto, tener presente que estamos por un poco tiempo aquí aguardando nuestra patria, que es la patria celestial. Y tercer punto, la Trinidad, que debemos de creer que Dios es uno solo, en tres personas, y que mi capacidad para poder explicarlo no es un fundamento o no es un impedimento para que esto no sea así, para que Dios no sea trino. ¿Ok? Vamos a continuar la próxima clase. Vamos a ver. Padre nuestro, le damos gracias, Señor mío, porque nos da la oportunidad de poder escuchar un poco de su palabra. Quiera, por favor, guiarnos, Señor, en entendimiento y en comprensión y en expresión, Padre, de su palabra. Quiera, por favor, guardarnos el resto del día para andar como usted le agrada, haciendo su voluntad. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, le doy gracias. Amén.